Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. México rompió relaciones diplomáticas y comerciales con Ecuador tras la incursión policial en su embajada en Quito con el propósito de detener al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por la justicia ecuatoriana y a quien el gobierno mexicano le había otorgado asilo diplomático el pasado 5 de abril. Esa irrupción en la sede diplomática provocó la condena de la Organización de Estados Americanos al tiempo que México le demandó a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Hoy se vive un momento crítico. Sin embargo, más allá de este conflicto diplomático, las relaciones entre ambos pueblos es tan antigua, incluso desde las culturas ancestrales que mantuvieron vínculos comerciales y de amistad. Desde 1837 tenemos formalmente una relación entre repúblicas. No obstante, pocos años atrás, personajes ecuatorianos sirvieron a México, como Vicente Rocafuerte, quien fue parte de la delegación mexicana que buscaba que Inglaterra reconociera la independencia de México, y también él, Rocafuerte, representó a México en diferentes países. Escritores importantes como Benjamín Carrión, Demetrio Aguilera Malta o Miguel Donoso vivieron y le sirvieron a México. Incluso el cantante Julio Jaramillo, a quien muchos aztecas lo consideran mexicano. Las relaciones siempre fueron fraternas, pero cabe preguntarse si estas podrían cambiar a partir de este tropiezo. Hoy hablaremos con un ecuatoriano que ha vivido en México y con un mexicano que vive en Ecuador. Empezaremos con Eduardo Meneses. Él es quiteño, actualmente sigue un doctorado en estudios de desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Ha estudiado ciencias políticas y urbanismo en Europa, pero también es un bajista que ha formado parte de diferentes grupos de rock en Ecuador y el exterior. Saludos cordiales, Eduardo. ¿Desde hace cuánto tiempo ha habido estos vínculos con México? ¿Y por qué nuestro invitado escogió ese destino? Bueno, primero que nada, muchas gracias, ¿no?, por la invitación y en estos momentos tan tensos en que nuestro gobierno ha desatado lo que ha desatado. Me parece excelente poder hablar de estos vínculos y de lo más profundo, ¿no?, que está detrás. En mi caso personal, claro, o sea, mi relación con México ya de estar allá data de 2 años, digamos, de estar estudiando ya en la ciudad de Zacatecas, que me ha acogido como si fuera mi segundo hogar, una gente maravillosa. Pero yo creo que más allá, yo tengo un lazo con México desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista intelectual y académico, ¿no? O sea, yo creo que Ecuador tiene lazos. Tú nombraste algunos de nuestros pensadores, ¿no?, ecuatorianos que estuvieron enlazados muy fuertemente con México, pero además México, hablando un poco de la coyuntura, tiene esto, ¿no?, de que durante los años 60, 70, 80, acogieron a muchos refugiados, asilados en latinoamericanos de las dictaduras de Brasil, de Argentina, de Chile, de muchos lugares, y se creó como una luz del pensamiento para toda América Latina. Entonces, digamos que yo desde hace mucho tiempo veo a México como eso, ¿no?, como un lugar que es una mezcla de toda nuestra América Latina, y ahora tuve la suerte de ir ahí. ¿Cómo ha sido la relación de Eduardo Meneses, nuestro entrevistado, con la gente mexicana? ¿Qué es lo que ellos sienten respecto de Ecuador? ¿Cuáles son los vínculos? ¿Cuáles son las coincidencias, las diferencias? O sea, yo diría primeramente que en sí el pueblo mexicano es un pueblo extremadamente acogedor, ¿no?, para los migrantes. En todo caso, ese fue mi caso.
¿Con todos los migrantes o con algunos en particular? Yo te diría que en general, bueno, en todo caso, claro, ¿no? Yo estuve un poco en México DF, un poco en Zacatecas, que es una ciudad más pequeña. Yo te diría que yo lo sentía en general, ¿no? O sea, no necesariamente hacia países latinoamericanos en especial, o más como a veces sucede en algunos países, hacia los europeos o norteamericanos más que hacia los propios latinoamericanos. No, yo sentí una apertura muy grande en torno a los migrantes. Yo en mi universidad había varias gente de varios países y todos y todas se sintieron como que muy acogidos, ¿no? Eso primeramente, pero después a mí hay algo que siempre me ha sorprendido mucho, que es la semejanza cultural que tiene con México, ¿no? O sea, nosotros, si yo a veces veo desde nuestra forma de hablar, de relacionarnos, a veces tenemos más semejanzas con México que hasta con países limítrofes como Colombia o otros, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión, un puente cultural que a veces para mí es diferente, es difícil explicar del todo. Yo lo atribuyo un poco tal vez a la influencia de ciertas culturas indígenas que marcaron también una parte de la cultura, pero es algo muy particular. O sea, uno en México se siente como en casa y a mí muchas veces creían que yo era mexicano, ¿no? Cuando estaba ahí. Así como creen que Julio Jaramillo era mexicano, ¿no? No, y es increíble cómo ha marcado la música de Julio Jaramillo. No hay nadie que no la conozca en México. O sea, lo adoran, lo quieren muchísimo. En general, se tiene una muy buena imagen de Ecuador, ¿no? En México, ¿no? Dijimos al inicio del programa que hay indicios muy ciertos de cómo había un intercambio comercial entre las culturas de nuestra costa, la manteña específicamente, con culturas mexicanas. ¿De eso se habla en México? ¿Hay noción de esa condición? Digamos, México tiene este tema tan interesante de estar como que extremadamente orgulloso de su pasado, ¿no? Y de rescatarlo muchísimo, y sobre todo tomar la dimensión de lo que fueron las civilizaciones allá, ¿no? Aztecas, mayas, y saben muy bien a qué punto el alcance cultural y civilizacional de estas llegó a toda América, ¿no? Es algo que se habla mucho. Yo creo que Ecuador además estuvo un poco en algún momento en un lugar en donde nosotros tuvimos influencias de lado y lado, ¿no? Desde las que venían del sur, desde las que venían más del norte, y definitivamente hay muchísimas conexiones culturales cuando tú vas al Museo de Antropología de Ciudad de México. Obviamente tiene sus particularidades, pero las semejanzas son increíbles, ¿no? Tenemos muchas semejanzas. Por eso digo, yo creo que parte de las semejanzas que tiene Ecuador con México culturalmente vienen de estas partes del tipo de organización de ciertos de los pueblos ancestrales que teníamos. Y la comunicación se ha hablado mucho, ¿no? Se ha hablado mucho de cómo las civilizaciones de Mesoamérica tenían muchísimo contacto en América del Sur. Yo no diría que en el sentido histórico a Ecuador se lo tenga tan presente. Finalmente, México es como la escala de México y el alcance de México es tan grande que ellos más bien tienen como una noción de esto, ¿no? De todo el contacto que hubo con América del Sur en general. Yo no sé si es que haya tanto conocimiento en preciso digamos, a nivel de la cultura general, ¿no? Sobre nuestras culturas ancestrales ecuatorianas. Lo que sí hay un lazo ahí que se lo recuerda todo el tiempo con América del Sur en general, ¿no? Y se sabe el alcance que tuvieron estos intercambios culturales. Y cuando vemos nuestras culturas y vemos las culturas mexicanas, está clarísimo, ¿no? Está muy claro. He visto algunas noticias y reportes de gente que está diciendo que a partir del conflicto que hubo en la Embajada de México en Quito, el comportamiento de algunos mexicanos respecto de los ecuatorianos, sobre todo aquellos que migran buscando llegar a Estados Unidos, podría estar siendo hostil. ¿Hay evidencias de aquello, Eduardo? A ver, yo diría que hay dos cosas, ¿no? O sea, primero, obviamente, México es un país que es muy orgulloso de su nación, ¿no? Entonces hay una primera reacción de defensa de la identidad mexicana que es totalmente normal y que yo creo que cualquier país que tenga esta característica lo va a hacer, ¿no? Como de defender su soberanía, de que se respete la identidad de su país. Pero después, yo no exageraría demasiado esta dimensión en términos del pueblo mexicano. O sea, el pueblo mexicano
también está muy consciente que lo que pasa tiene que ver con un gobernante que toma una decisión y no es una oposición entre pueblos. O sea, eso es clarísimo y yo creo que hasta desde el mismo gobierno mexicano se han mencionado este tipo de precisiones, ¿no? Sobre qué es lo que está en juego aquí. A mí lo que me da un poco de miedo, o sea, claro, yo tengo amigos allá en este momento que me estaban contando cómo fueron las manifestaciones, y obviamente las manifestaciones en ningún momento se ataca al pueblo ecuatoriano, sino más bien a nuestro presidente, que fue el que incurrió en estas decisiones, ¿no? Obviamente ahí hay una direccionalidad clara. A mí lo que me preocupa más es la indefensión de nuestros migrantes en los que han quedado, porque desafortunadamente en México si hay, al ser un país limítrofe con Estados Unidos, redes de coyoteros, de tráfico de personas y ese tipo de cosas, que mucho más allá del pueblo mexicano, que yo no siento que tenga una hostilidad hacia el pueblo ecuatoriano, a mí lo que me da miedo es más bien de los migrantes ilegalizados que pasan por ahí y que frente a esta situación, todos sabemos que todas estas redes van a tener como que siempre una propensión a aprovecharse de estas situaciones para su beneficio, para explotar a la gente, para abusar de los derechos humanos de muchas personas. A mí el pueblo mexicano no me preocupa en ese sentido porque es un pueblo que tiene muy claro esto, ¿no? Y no es contra el pueblo ecuatoriano que se está pensionando, a pesar de haberse sentido atacado en esta identidad nacional que ellos siempre defenderán. El pueblo mexicano siempre ha tenido mucho cariño hacia nosotros y eso no cambiará. Lo que me da miedo más bien es el destino de nuestros migrantes en manos de estas redes ilegales, ¿no? El destino de ellos, Eduardo, con la ausencia de la institucionalidad diplomática ecuatoriana, porque totalmente. No sé en qué medida esos mecanismos diplomáticos que existían siguen habiendo o están definitivamente borrados del mapa. O sea, digamos, nosotros sabemos que obviamente hay una ruptura de relaciones del lado mexicano. Ecuador tratará de hacer lo que pueda con su presencia consular, pero el problema es que, claro, estos problemas de las redes de tráfico de personas, del tema de los coyoteros, del tema de los migrantes, que uno lo ve cuando está en México, ve la solidaridad mexicana hacia los migrantes. En realidad, tú ves montones de organizaciones sociales que emergen de gente solidaria, que trata de darles comida, que trata de acoger como puede a estos migrantes que están en tránsito. El gran problema, más allá de la presencia formal, digamos, de la diplomacia ecuatoriana en México, es el problema de la coordinación entre países. O sea, se necesita para abordar este tipo de redes de trata de personas, de crimen transnacional, se necesita una coordinación muy estrecha, ¿no? Y obviamente lo que acaba de pasar entre Ecuador y México rompe esa posibilidad y los que más van a ser afectados ahí son nuestros migrantes ecuatorianos en primer lugar, ¿no? En este momento. Veamos qué otras consecuencias tendrá. Y como lo digo, yo no siento para nada que sea algo del pueblo mexicano contra el pueblo ecuatoriano, más bien yo siento que es una consecuencia muy irresponsable con una necesidad imperante en un momento en que son miles de ecuatorianos que pasan por México todos los días para tratar de ir un futuro mejor hacia Estados Unidos. Es una irresponsabilidad lo que acaba de pasar desde el Estado ecuatoriano al poner eso en riesgo. Ahora, el pueblo mexicano es un pueblo migrante también desde hace mucho tiempo. Quieren enormemente su país, pero también migra en números importantísimos. Ahora, el problema ya ha citado el de que los migrantes nuestros podrían sufrir consecuencias por esta falta de coordinación institucional, pero para entender mejor el peso de las relaciones, veámoslo desde el punto de vista económico. México es la segunda fuerza económica en América Latina después de Brasil. Con Ecuador se mantuvo hasta el año pasado un intercambio comercial en el cual México exportaba alrededor de 600 millones de dólares y esa cifra, la mitad de esa cifra corresponde a insumos médicos que los mexicanos exportaban a nuestro país. Y ahí te pregunto, ¿esta inédita condición diplomática puede afectar a ese ámbito específico de la salud y de la economía? Del lado mexicano fue muy claro, ¿no? La ruptura de relaciones incluye el freno total de negociaciones, entre otras cosas, de un tratado de comercio que se estaba dando entre Ecuador y México. Eso, yo diría, a veces, desde la expresión del gobierno ecuatoriano que se está tratando de minimizar esto luego del hecho grave que sucedió,
a veces se trata de minimizar también la importancia de esta relación económica. Ahí nosotros tenemos que ver a nivel geopolítico, y cuando uno está en México en este momento lo ve muy claramente. México está jugando un rol muy importante en términos de, desafortunadamente, una disputa geopolítica que se da entre Estados Unidos y China, ¿no? Entre Estados Unidos y China tienen una pelea por la hegemonía mundial, y China tiene esta ventaja de que desde hace mucho tiempo el aparato productivo del mundo se concentra mucho en China. Y los Estados Unidos han estado tratando dentro de esta disputa de volver a relocalizar cerca de Estados Unidos alguna de esta producción, y en realidad mucho de eso está yendo hacia México. O sea, hay muchas empresas norteamericanas que están relocalizando producción de China hacia México por esta cuestión de esta disputa geopolítica que se da, ¿no? Y ahí en realidad un tratado de comercio para nosotros hacia México es una cuestión de una perspectiva que no se trata de, como algunos economistas quieren minimizar esto, lo están haciendo últimamente, decir, no, es que la balanza comercial es negativa, es que si ustedes miran el año pasado, no, hay que ver a futuro y en perspectivas de lo que se viene, y en realidad México tiene, y ahí creo que el gobierno mexicano ha sabido jugar muy bien en esta disputa también, para entender cómo construir un proyecto de desarrollo nacional en su propio sentido, es que ¿qué rol va a tener esa economía en los próximos 10 años, ¿no? Y ahí Ecuador, creo que algunos de estos economistas no están midiendo la gravedad de lo que sería frenar unos lazos comerciales con un país como México. Me preocupa mucho el tema de la exportación de medicinas desde México a Ecuador, porque, claro, hay enfermedades que requieren con urgencia de esos tratamientos, con fármacos específicos. Y en el mercado farmacéutico ecuatoriano, en los centros de distribución, hay muchos productos mexicanos. Esa puede ser una problemática mayor. Bueno, además que ahí podemos ser muy claros, ¿no? Nosotros hemos visto en los últimos años cómo se ha deteriorado totalmente el tema de abastecimiento de medicamentos en nuestro país, o sea, en términos del servicio público, en términos del acceso a un cierto número de medicamentos. Y en este contexto en que ya está nuestro sistema tan limitado y en esta crisis, tener que prescindir aún más de una de las principales fuentes que tiene como medicamento nuestro sistema de salud es terrible. O sea, es terrible, y eso, como decimos, y es una pena, porque finalmente a las personas a las que afecta van a ser las personas de las clases populares, tanto a los migrantes como a los necesitados de nuestro servicio público de salud, que está en crisis. Esto sí tiene una afectación, y por mala suerte, cuando hablamos de estos dos casos, se cuenta en vidas humanas, ¿no? No es algo banal lo que está pasando. Ahora, tú que estás tan cercano de lo que se vive en México, hay de por medio también empresas interesadas en que el comercio no sufra tropiezos. ¿Qué están pensando? No sé si tienes esa información. ¿Qué están pensando las cámaras empresariales exportadores, por ejemplo, respecto de esta decisión que adoptó el gobierno mexicano? ¿Les preocupa? ¿Reclaman porque sus negocios pueden verse mermados? O sea, yo creo que ahí, si tomamos un poco la dimensión, ¿no? Económica de los dos países, obviamente a los que les preocupa más es a los empresarios ecuatorianos, ¿no? México claramente tiene su horizonte comercial y, como lo decía hace un rato, estratégico, productivo, muy basado en Estados Unidos, y en ese sentido la estructura de su economía, con un cese de este tipo de acuerdos entre Ecuador y México, no es la economía mexicana la que va a sufrir más, ¿no? O sea, claramente ahí es la economía ecuatoriana y sus perspectivas de enlazarse a esta nueva dinámica que se está generando en la hermana nación mexicana. Somos nosotros los que salimos perdiendo ahí. Entonces, yo creo que en nuestro país, como estamos a puertas de una consulta popular, está muy polarizado el debate, no he oído en todo caso muchas expresiones públicas de empresarios hasta ahora como denunciándolo, porque desafortunadamente hay una parte ideológica que se está jugando detrás de esto, y que es el trasfondo también de la decisión que tomó el presidente Noboa, ¿no? Es un trasfondo que tiene que ver con la geopolítica latinoamericana, el lazo de las elecciones nacionales, ¿no? Pero no me sorprendería que pasadas las elecciones comencemos cada vez más a ver una presión apremiante de empresarios ecuatorianos para que esto también se resuelva. Y todos sabemos que han habido demandas en la OEA, en la Corte Internacional de Justicia,
que han sido enfáticas en algunas de las cosas que Ecuador tiene que reconocer y por las cuales tiene que pedir disculpas, ¿no? Y yo creo que cada vez más va a haber presión de nuestro lado para que eso suceda, tanto de familias de migrantes como de empresarios. Eduardo, nos quedan poquísimos minutos y quiero preguntarte, volviendo a este vínculo y relación entre México y Ecuador, ¿por qué a los ecuatorianos nos interesa tanto las universidades mexicanas, ¿no? Mira, hay algo ¿Cuál es súper la interesante. condición? Claro, o sea, hay algo súper interesante. Primero que nada, que yo creo que la Academia Mexicana, y eso lo vi ahora que estuve allá, ¿no? Yo creo que por la dimensión y la escala que tiene la Academia Mexicana y además por haber sido justamente, y es lo paradójico, ¿no? Es lo que finalmente el gobierno ecuatoriano quiso atacar en este momento, que por suerte que la OEA no lo quiso poner en debate, pero este tema del derecho de asilo, el hecho de que México haya sido un lugar de encuentro de gran parte de todos los intelectuales del pensamiento crítico en los años 60, 70, 80 y hasta 90, generó en la Academia Mexicana una perspectiva de pensamiento y profundidad de pensamiento crítico que es inédita y que no solo responde a la escala, como yo decía, que obviamente es importante, pero este encuentro de tantos pensadores críticos en un momento tan importante del continente como fueron los años 60, 70 y 80, creó en la Academia Mexicana algo que es inédito y que es una maravilla. O sea, yo creo que yo tuve la suerte también de estar en algunos otros espacios académicos en Europa y otros lugares, y creo que nunca había encontrado un lugar como la Academia Mexicana en el cual realmente desde perspectivas críticas y propias latinoamericanas se quiera disputar el conocimiento a nivel mundial, y ellos se sienten capaces y saben que son capaces y saben que tienen la profundidad para eso. Entonces, yo es más, ando diciendo a toda la gente que está a mi alrededor que si pueden en algún momento tener un intercambio en México con gente allá, ir allá a conocer lo que se está pensando, lo que se está diciendo, hay muchísimo que ganar porque es una perspectiva muy enriquecedora para el pueblo mexicano, pero para toda América Latina, porque realmente la Academia Mexicana también piensa el pensamiento latinoamericano en sí, ¿no? Entonces es una maravilla eso. Y supongo de que de por medio habrá también una gran inversión pública en la educación, y eso marca. Claro, obviamente en este momento nosotros vemos ya desde hace algunos años, ¿no? Con un cierto tipo de políticas de fomento de la educación superior, vemos todo un desarrollo en términos de becas, de conexión de la universidad con los planes estratégicos de políticas sociales de desarrollo en el país. Hay toda una conexión que se está tratando de crear ahí, hay todo un sistema de investigación tal vez casi único en América Latina. Brasil tendrá algo, Argentina tendrá cosas parecidas, pero en realidad el sistema de investigación mexicano tiene cosas que realmente todos tendríamos que aprender de cómo funciona en términos de política pública y de la inversión que se está haciendo allá sobre la gente, ¿no? Hay hasta algunos de los académicos que cada vez demuestran más que países como Estados Unidos terminan beneficiándose del conocimiento mexicano por lo bien que está dándose esta inversión pública en México, ¿no? Sin duda. ¿Y qué problemas crees tú que van a tener ahora los estudiantes ecuatorianos que cursan pregrado y posgrado en México con esta ruptura de relaciones? Bueno, mira, ahí me haces una pregunta que a mí mismo me cuestiona, ¿no? O sea, yo de lo que entiendo por el momento y de lo que he visto, no ha habido, y no creo que haya, o sea, viendo cómo funciona la política pública mexicana, no creo que haya una repercusión o un tipo de, digamos, de política de Estado que quiera afectar a estudiantes, ¿no? El problema ahora que yo veo en casos muy concretos es, claro, la gente que quiere estudiar allá, sacar una visa ahora mismo no se puede. Sacar desde aquí una visa no se puede porque no hay servicios que puedan otorgarlos. Yo por el momento, y he estado muy atento a esto porque es mi caso, no he oído nada del lado del Estado mexicano como hacia que tenga repercusiones sobre estudiantes ecuatorianos allá. O sea, si es mi caso, yo tengo que renovar mi visa en el mes de julio, pero mi visa se renueva ya en México. Entonces, en la ciudad donde yo estudio. No ha habido ninguna expresión del Estado mexicano que me haga creer que va a haber un obstáculo para mí para renovar mi visa, y no vería, por cómo la dirección que tiene la política pública mexicana, no vería que buscarían en algún momento querer afectar a estudiantes ecuatorianos, ¿no? Aquí es algo mucho más que tiene que ver entre gobiernos, entre política de Estado y entre la necesidad de defender el derecho internacional, y por suerte
me da la impresión que la política mexicana ahí no está jugando un rol irresponsable, sino al contrario, han sido muy responsables en eso. Muy bien, estamos en la parte finalísima, más allá de lo que decidan los gobiernos, sin embargo, de por medio está lo que deciden los pueblos, y los pueblos difícilmente creo yo que puedan llegar en un momento dado a tener una distancia. Más bien, mira, el cine mexicano, la televisión mexicana, el espectáculo La música, mexicano ha claro. sido tan importante para nosotros. Hace poquito nomás, Luis Miguel llenando el Estadio Olímpico Atahualpa, ¿no? Con un público que lo aclama. No creo, y no sé cuál es tu punto de vista, no creo que pueda resquebrajarse ese vínculo entre pueblos. No, yo creo que claramente este es un vínculo histórico que tiene raíces mucho más profundas que decisiones como las que se tomó desde el Estado ecuatoriano. Y yo creo que del lado de los pueblos no habrá más, ¿no? O sea, yo creo que claramente el pueblo mexicano es un pueblo que seguirá siendo acogedor para cualquier ecuatoriano o ecuatoriana que vaya allá, y tengo confianza en eso. Es más, voy a estar ahí en 2 meses, estoy muy feliz de volver allá, y esa hermandad entre los pueblos no creo que vaya a ser afectada, ¿no? Lo que sí, el derecho internacional es lo que es y tendrá que defenderse, pero la hermandad entre los pueblos y lo que significan nuestras relaciones culturales e históricas es mucho más profundo. Muchas gracias a Eduardo Meneses, doctorante en la Universidad de Zacatecas de México, por esta participación con nosotros. Y ahora vamos a charlar con Arturo Guerrero Pérez, arquitecto y pintor mexicano, oriundo de la ciudad de Aguascalientes, si no me equivoco, que vive en Guayaquil desde 1975. Saludos cordiales. Arturo, ¿qué opinión tiene usted sobre los nexos que han tenido los pueblos de México y Ecuador desde hace mucho tiempo? Efectivamente, siempre hemos tenido una afinidad constante entre los dos países, ¿no? Lamentablemente con esta situación pues parece que se ha deteriorado un poco las relaciones, pero yo confío en que esto se va a resolver de alguna manera. No sé cuál será, porque no soy ni diplomático ni tengo la solución para el problema. Claro que ha habido pues de parte y parte tiene que haber algún esfuerzo mutuo, y las organizaciones internacionales tendrán que resolver de alguna manera el asunto. Sí. Pero bueno, yo siempre me he sentido muy unido al Ecuador. Nunca he dejado de amar, por supuesto, a mi propia patria, que es México, pero desde el año 75 estoy aquí, nunca he tenido ningún problema, al contrario, una apertura absoluta en el Ecuador. Uh-huh. Se dice que la relación es desde los tiempos precolombinos, ¿no? Que los manteños comerciaban con pueblos mexicanos. ¿Usted tiene información de esa naturaleza? Pues no, quizá a partir de la colonia, pues sí, hay muchas cosas que son fácilmente compatibles, que se han realizado en los dos países. Es más, yo cuando me vine a la universidad, cuando vine a trabajar aquí al Ecuador, una de las cosas que me pidieron es hacer un estudio como arquitecto de las relaciones, o más bien de la arquitectura colonial y la arquitectura ecuatoriana, Quito concretamente, y hacerlas después un poco un balance o un análisis de cómo es esa relación. Y bueno, no me acuerdo exactamente todo lo que comenté en ese punto. Y también me pidieron en la Universidad Central que hiciera un estudio sobre las leyes de tipo constructivo de un país y otro, para ver cómo me podía yo ubicar aquí, ¿no? Con eso conseguí la homologación de todos mis estudios de arquitectura sin ningún problema. ¿Cuáles fueron las circunstancias que mediaron para su viaje a Ecuador? ¿Por qué decidió recalar en este puerto? Sí, bueno, yo desde que terminé mi carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana, aunque mi título es de la Universidad Autónoma de México, digamos, con la UNAM. Ajá. Entonces yo estaba trabajando en algunos aspectos de proyectos relacionados con residencias universitarias. Uh-huh. Y entonces
cuando alguien me comentó la posibilidad de venir. Yo tenía ya 5 años de ejercicio profesional, más o menos, ¿no? Entonces, como sabía que había tenido algunos proyectos relacionados con este aspecto, me pidieron si podía venir por una temporada, un tiempo, a trabajar en unos proyectos de tipo universitario. Y efectivamente, pues dije, bueno, vamos a ver por un tiempo. No tenía yo idea de que me iba a quedar aquí 50 años o más, ¿no? ¿A qué Entonces empecé a universidad? trabajar. ¿Perdón? ¿A qué universidad vino? Bueno, vine aquí a la aprobación de mis estudios los hizo en la Universidad Central Ujú. del Ecuador, ¿no? Entonces con ella después me colegié en el Colegio de Arquitectos y empecé a trabajar. Lógicamente, pues necesitaba también una visa apropiada. En ese momento no lo tenía porque vine como turista, ¿no? Entonces hice todas las gestiones necesarias, me apoyaron grandemente y logré pues que tener una visa que la sigo manteniendo ahora como profesional desde entonces, ¿no? Una visa muy buena para poder ejercer la profesión en el Ecuador. En 1975 Ecuador iniciaba la explotación petrolera, vivíamos un gobierno militar. ¿Sí? Algunos decían que no era una dictadura, sino una dicta blanda. De todas maneras, habían restricciones ciudadanas, ciertas libertades. Pero, ¿cómo era el país, ese Ecuador que conoce Arturo Guerrero en 1975? ¿Qué le llamaba más la atención? Bueno, efectivamente, yo venía de un país en donde aparentemente pues, hay una continuidad en los gobiernos. Bueno, había un equipo, un PRI, que sabemos que era el omnipresente en todo momento. Y al llegar aquí, pues bueno, vi que era un gobierno prácticamente, un gobierno de facto, ¿no? Por el Rodríguez Lara. Bueno, no me inquietó mayormente. De todo lo que empecé a hacer las gestiones, no tuve ningún obstáculo así llamativo. Tenía un amigo muy conocido, muy querido en la Cancillería, el doctor Hernán Veintimilla, que me hizo pues, todo tipo de favores, y, bueno, no favores, me ayudó a encauzar todo el asunto para poder trabajar aquí en el Ecuador. Entonces, pues no, para mí no supuso así un trauma el de venir a un sitio donde veía que estaban las cosas bien, sabía que tendría que llegar a una situación más de normalidad, vamos a decir, constitucionalmente hablando, pero encontré con un país en calma, con tranquilidad. Luego hubo, como se sabe, unas incursiones pues, de intentos de golpe de Estado, y luego que ya cayó el famoso Bombita, cayó, él mismo se auto excluyó, dejando un triunvirato. Siguió el hecho del gobierno de facto, pues de los gobiernos del triunvirato, y ya más adelante pues se fue normalizando, vamos a decir, constitucionalmente el país, como sabe usted perfectamente y sabemos todos. Yo estuve en Quito viviendo desde que llegué hacia el año 2010 que me vine a vivir a Guayaquil. Es decir, usted vivió el golpe de González Alvear en contra de Exactamente. Guillermo Rodríguez Lara. Se decía que ese fue el golpe gestado en una funeraria, porque Exactamente. en efecto ahí fue la sede donde estaban los insurgentes que atacaban el Palacio de Gobierno. Y en medio de la política, los ecuatorianos han tenido también la posibilidad de hacer bromas de cosas que pueden ser demasiado serias. Se decía que cuando recuperó el Palacio de Gobierno, el general Rodríguez Lara, lo que más le molestaba era que hayan dañado su biblioteca, puesto que ahí estaba el libro gordo de Petete. Sí, cierto, sí, era lo que se hablaba mucho en broma. Ajá. Ese espíritu es parecido al mexicano, burlarse de cosas que pueden resultar serias, tomarlo con cierta liviandad, cosas graves. Sí, yo creo que es una cosa que nos une mucho a los países, ¿no? Siempre hemos tenido en México y aquí también en Ecuador, pues mucha, digamos, tomarlo no tan en serio las cosas, lógicamente con seriedad en el caso, pero sí hacer broma de las cosas que son aparentemente pues de broma, como es este caso de Bombita, ¿no?
En México también, pues como se sabe, hay unos programas de televisión aquí que ahora nos amenazaron con quitarnos el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, eso era como una amenaza muy fuerte, ¿no? Para quitarnos ese momento bonito de ver pues, cosas muy que nos hacen reír. Y el espíritu, ¿cómo es el ecuatoriano de anfitrión? ¿Se porta bien con los mexicanos? ¿Los atiende? ¿Les quiere? Muy bien. Yo no tengo más que agradecimiento en todos los niveles, ¿no? Bueno, habíamos hablado un poco del nivel gobierno y eso que me trataron pues, con mucha delicadeza y con gran apertura, ¿no? Y en caso de las amistades que fui teniendo aquí, pues también me encontré siempre con gente amabilísima, gente muy buena, y que por eso quizá me animó a continuar en el país, ¿no? Porque empecé a tener unos nuevos encargos de proyectos, de arquitectura, me asocié con un arquitecto que todavía es mi socio, después de 50 años o 40 años, y pues empecé a tener trabajo como arquitecto muy bien, y mucha gente que conocí y que que sigue siendo muchos amigos míos. Cuando vine a Guayaquil, ese mismo ambiente sentí de una gran apertura y de o sea, como un aprecio también por el hecho del mexicano, que siempre han tenido con el mexicano una especial afinidad, ¿no? Y se nota claramente. Ha pesado para esa buena relación el cine y la televisión mexicana, ¿no? Eso ha sido importante, una carta de presentación en el mundo. Sí, bueno, obviamente una de las cosas que más ha promovido México las telenovelas, pero yo realmente en eso no entré por el tema de las telenovelas, ¿no? Bueno, pues sí, alguna vez sí he tenido siempre contacto con mi familia y con mis amigos de México y siempre pues he estado muy en contacto sabiendo lo que pasa allá, pero no ha sido así de ¿cómo diríamos? Culturalmente siempre he estado muy cercano a la cultura mexicana, ¿no? Pero me siento, y objetivamente me siento, pues un ecuatoriano más, ¿no? Por la apertura que he tenido yo siempre en este gran país que es Ecuador. Arturo Guerrero Pérez viene de Aguascalientes. ¿Por qué se llama Aguascalientes? ¿Hay aguas termales? Sí, hay aguas termales y por eso se le llama pues desde el siglo XVI que se empezó a tener ahí las primeras asentamientos humanos ahí porque era un sitio de paso de un sitio a otro para las minas de Zacatecas y hacia el norte. Y entonces hay unas aguas termales, se le llama siempre aguas calientes, bueno, pues así quedó. Y el homónimo, la forma de llamarnos son los hidrocálidos, que parece un poco de broma, pero es así, hidrocálidos, ¿no? Claro, aguas calientes. Tiene mucho sentido. Y una ciudad gemela, en nuestro caso sería Baños, ¿no? Baños de Agua Santa. Por ejemplo, ¿no? Ahí tiene alguna relación con ese tipo de... ¿Y Aguascalientes es una ciudad cálida? Es una ciudad que, digamos, es un clima más bien templado habitualmente. Hay momentos de calor, pero no los que estamos viviendo ahora, por ejemplo, ¿no? Y también en invierno, pues sí puede llegar a nunca bajar de cero, ¿no? De 0 grados. Pero más bien se puede decir que es un clima templado, muy agradable habitualmente. Los ecuatorianos en los últimos años han tenido que buscar otros horizontes y por ello han escogido México como un país necesario para llegar hasta Estados Unidos, que para muchos de ellos ha sido su meta. ¿Cómo ha visto usted, Arturo, esa multiplicación también de bandas que se dedican a extorsionar a ecuatorianos modestos que se trasladan hasta esa frontera? Pues es un tema fatal, ¿no? Porque muchas veces lo hacen estas personas pues con un afán bueno, sabemos que muchas veces lo hacen con sacar dinero y a la final. Yo recientemente el chofer de un amigo mío que estuvo interesantísimo y que le daban todas las tipos de facilidades para irse a Salvador, ¿no? Y de ahí iba hacia México.
pero realmente ahí llegaron un momento en que le dieron todo tipo de informaciones y de peligro que había objetivo. Entonces a mí me parece que eso pues es muy difícil de controlarlo, pero ¿qué le vamos a hacer? Todavía hay gente que quiere seguir adelante, ¿no? Pasar la frontera mexicana y hacerse una nueva vida. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, Los mojados, que se les llamaba en México. los mexicanos, creo que esa es una condición en general de casi todos los seres humanos, el querer movilizarse, ¿no? Desde tiempos inmemorables, la gente estuvo caminando y caminando y siguen haciéndolo en busca de sus sueños, en busca de mejorar la vida. De modo que en eso somos coincidentes, ecuatorianos y mexicanos, pero claro, muchos quisiéramos que todos se queden aquí, estar juntos, pero no es posible. El ser humano tiene que caminar y tiene que movilizarse. Ahora, con esto que nos ha ocurrido, Arturo, un momentáneo rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales que no ha acontecido antes, ¿puede incidir en la relación que tenemos entre ambos pueblos o no? ¿Siente que hay algún resquemor de los ecuatorianos o viceversa? Bueno, yo no he sentido, pero quizás sea también por la cercanía del hecho, y todavía pues está uno como diciendo, bueno, ahí qué pasó, cómo se va a resolver este tema, ¿no? Yo pienso que no hay yo pienso que la mayoría, tanto de la gente que conozco y todo, tienen la esperanza de que esto se vuelva a hacer al corto plazo posible, ¿no? Porque no puede ser, pues no tenemos una historia tan larga de unión de todos históricamente y que no parece razonable que se quede en stand-by así, ¿no? Que se quede rotas las relaciones, ¿no? Aquí habrá que hacer algún esfuerzo, los organismos internacionales obviamente tienen que llegar a una conclusión, ¿no? Alguna forma pues de restañar lo que sí está mal de México, de Ecuador, de haber introducido pues fuera de lo previsto en las leyes internacionales, pero que también que se estudie la cosa al contrario, decir, oye, no puedes una persona que la tienes aquí juzgada, una persona que es un reo, que tranquilamente pues se lo pueden llevar tranquilamente, ¿no? Bueno, es lo difícil de saber hasta qué punto una u otra cosa se puede resolver con palabras, con diplomacia y con buena voluntad de ambos pueblos. Yo creo que, yo no sé por parte del gobierno de México, que bueno, sabemos que es un poco especial el problema de la situación actual. México está a punto de tener sus nuevas elecciones, etcétera, ¿no? Pero yo creo que por parte de Ecuador tampoco tiene por qué, pues, como agachar la cabeza y decir, bueno, pues hemos hecho por esta razón y por esta otra. Pero Dios sabe cómo llegaremos a una solución. Habíamos dicho al inicio del programa que Arturo Guerrero Pérez es un pintor destacadísimo. Si usted ingresa a alguna de las plataformas, pone su nombre y luego coloca su oficio, pintor, va a encontrar obras magníficas. Y por ello quisiera abordar un poco la historia del Arturo Guerrero pintor. ¿Desde cuándo pintor? Antes de llegar al país, ¿cómo empieza esa carrera importante que sí, bueno, realmente en el fondo mi decisión por estudiar arquitectura, porque en aquel momento, en el año 65, 62, 63, no había universidad en Aguascalientes, no había todavía, y por tanto me fui a estudiar arquitectura a México, ¿no? Y desde antes incluso de eso, mi afición por la pintura, el dibujo, lo heredé de mi padre, ¿no? Porque también él era pintor, era médico oftalmólogo, pero toda su vida pues dedicó mucho tiempo a pintar y a hacer retratos y todo. Yo, en ese sentido creo yo que seguí los pasos de mi padre, ¿no? Entonces, en la carrera de arquitectura, uno de los aspectos que forman parte de la formación de arquitecto, pues es el dibujo, por lo menos en aquella época, ¿no? Ahora toda esa base de las computaciones, ¿no? Pero entonces en ese momento, pues el dibujo era una arma muy importante y
cursos de acuarela, de dibujo natural, de todo. Y entonces ahí siempre pues comencé a practicar más aún esa afición. Primero la acuarela, más adelante seguí con el óleo, de pintar pues básicamente era pintura de paisaje, de arquitectura. También me gusta mucho pintar aspectos de la arquitectura, ¿no? Tanto así que llegué a un momento en que edité un libro que tiene, pues no sé, unas 250 fotos de cuadros míos, de Ecuador específicamente, ¿no? Todo el Ecuador quise dividirlo en 4 sectores: personas, digamos, los humanos del Ecuador, arquitectura, pinturas que he hecho sobre la arquitectura, y pinturas de paisajes, y de todo un poco. Mi idea era con este libro hacer además un reconocimiento de las maravillas que hay en Ecuador desde este punto de vista también arquitectónico. Y luego pues he tenido también oportunidad de hacer retratos de gente que me encargan pinturas de retratos propiamente. He hecho varias exposiciones. En Quito he hecho 3 o 4, en Guayaquil también, en México he hecho 4 o 5 exposiciones también de pintura, de acuarela o de óleo. Y bueno, pues eso es lo que he hecho también. En Cuenca también he hecho algunas exposiciones. Osvaldo Muñoz Mariño es coincidente con Arturo Guerrero en el sentido de retratar México y otros países, ¿no? Arquitecto también de profesión, cercano a México. No sé cómo ve esa carrera de Muñoz Mariño, Arturo. Extraordinaria. Yo siempre fui un admirador de Osvaldo Muñoz Mariño. No lo conocí, bueno, no, sí lo conocí personalmente. Incluso una vez, por coincidencia con otro amigo, nos fuimos a hacer acuarela juntos, ¿no? Con el arquitecto Muñoz Mariño. Departimos muy agradablemente. Me hizo alguna crítica, yo no critiqué, no, más bien era la idea de que me ayudara a mí a orientar algún aspecto de la acuarela que la domina él absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esa es una figura artística muy importante, y sin querer emular, por supuesto, su trabajo, he hecho yo, pues en Ecuador, ¿no? Todo lo que yo he visto aquí del Ecuador, que me ha inspirado mucho, ¿no? En la arquitectura, en el paisaje, en las gentes, todo. Por eso es muy contento de haber podido trabajar tanto en ese tipo del arte. También se manifiesta el cariño a un país, a una ciudad. Palabras finales, Arturo, estamos llegando al fin de este programa. ¿Qué es lo que podemos esperar ambos pueblos, o qué debemos hacer ambos pueblos para seguir más hermanados que antes? Pues no se me ocurre así personalmente, pues bueno, seguir manifestando nuestro deseo vivamente de que las relaciones se vuelvan a ser normales, ¿no? Queremos, objetivamente, bueno, yo como mexicano y como ecuatoriano de corazón, pues que esto se llegue a solucionar. No soy periodista como para poder influir o sugerir cosas que se puedan hacer, porque primero no soy especialista en esas materias, ¿no? Pero quisiera, pues con todo el gusto de poder llegar a un entendimiento en este momento difícil de la relación Ecuador-México. Así es, y creo que los pueblos son los mejores maestros para los gobernantes, porque a través de la historia, reiteramos, México y Ecuador han estado unidos, necesitan estar unidos, tienen las mismas raíces, el mismo origen, identidades muy parecidas y perspectivas también de lo que puede ser el presente y el futuro. Gracias, Arturo, un gusto compartir contigo, y esperamos que sigan las cosas mejorando, que los pueblos no abandonen ese buen deseo y buena práctica de estar juntos y fraternos. Muy bien, Rodolfo, muchísimas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de contar
pues mi cariño por el Ecuador y a la vez mi raíz mexicana, pues que me lleva a verme como parte de este país queridísimo de Ecuador, ¿no? Muy bien, amigas y amigos, les dejamos, no olviden, siempre hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente, cada domingo a las 10 a través del radio La Red, o si no, en YouTube. Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz. Que la pasen muy bien, hasta pronto. Respetable audiencia, por ahora concluye Hablemos de Quito. Agradecemos su sintonía y le invitamos a un nuevo encuentro el próximo domingo para seguir descubriendo los secretos de Quito y de su gente. La Red 102.1 FM y en la web www.lared.com.es.